del rotor. En consecuencia, resulta reducida las corrientes en el rotor, provocando una disminución del par interno. En otras palabras, vamos a tener menos torque. Ahora, el deslizamiento. El deslizamiento no es nada más que una relación entre las frecuencias entre el estator y rotor vistos desde un punto de vista de velocidades de sincronismo y velocidad medida. ¿Ya? Este deslizamiento lo que hace referencia es a la diferencia de velocidades relativas entre el estator y el rotor. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo vamos a entender el cambio de carga en el eje del motor? ¿No es verdad? Al aumentar carga mecánica del motor, el par resistente se hace mayor. Estoy poniendo peso. Y el par interno, o sea, el par resistente se hace mayor que el par interno y el deslizamiento aumenta. ¿Por qué? Porque este señor reduce velocidad, esta es la velocidad en el eje y por lo tanto este deslizamiento va a aumentar, provocando un aumento de las corrientes del rotor, aumentando de esta forma el par del motor. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que se produce un equilibrio entre la parte eléctrica y la parte mecánica. Una vez que se da el equilibrio, el motor adquiere una nueva velocidad para una nueva carga, ¿sí? Y el sistema otra vez está operando sin mayor problema, salvo que las cargas sean mayor a la que puede soportar el motor, ¿sí? Aquí el concepto es un equilibrio entre la parte mecánica y la parte eléctrica. Y llegan a ese punto de equilibrio, pero con la condición de que hay un cambio de velocidad en el eje del motor. Bueno, las frecuencias de las corrientes del rotor están relacionadas con las frecuencias del estator. Claro que sí. Hemos visto que en el estator, acá, tenemos N1, 60F1, estator, sobre pares de polos. Ahora estamos viendo que en el rotor vamos a tener un N2, 60 veces F2 sobre pares de polos. Como estos son idénticos, podemos relacionarlos a través de ¿qué? Del deslizamiento. ¿Por qué? Porque el deslizamiento tiene N1 y N2, perdón, este N2 es velocidad del rotor. Este N también es velocidad del rotor. Aquí falta un 2, por favor. ¿Ya? Entonces, despejo de aquí y reemplazo en la ecuación, voy a tener esta nueva ecuación. O sea, que mi frecuencia 2 va a ser igual a la frecuencia 1 multiplicado por el deslizamiento. En el caso de que tenga un rotor parado, o sea, el eje esté detenido, la velocidad en el eje sea 0 y el deslizamiento 1, voy a tener estas FEMs que se están generando, pero si está detenido el rotor, la frecuencia es la misma, no hay frecuencia de rotación, es una sola, que es la frecuencia de la red eléctrica. 4.44 es lo mismo, K1, K2, porque son rotor-estator, N2, N1, y el flujo máximo es el mismo, es el flujo que está atravesando del estator al rotor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que tanto la tensión del rotor como del estator dependen de la frecuencia F1. ¿Sí? Si vamos a comparar estas dos ecuaciones con y sin movimiento, de acuerdo a la condición, vamos a tener que E2S, ¿sí? Va a ser igual a S veces E2. ¿Qué quiere decir esto?
que en el caso sin movimiento, estamos viendo aquí E2. En el caso con movimiento es E2S, pero en el caso con movimiento tiene que aplicarse el deslizamiento. De lo contrario, no sería movimiento, estaría en estado quieto, estaría como rotor detenido o rotor parado. Entonces, fíjense, en el caso de rotor en movimiento, por eso les decía E2S, 4.44 K2 F2, ya es la frecuencia, es la nueva frecuencia para una nueva carga que está en el eje N2 group. Pero esto me dice que el número de polos con que se confeccionan ambos arrollamientos, tanto estator como rotor, deben ser iguales. ¿Ya? El campo giratorio dentro del cual se mueve el rotor es independiente del número de fases del estator. Tomen en cuenta. Pero, ¿qué está pasando acá? Acá tenemos dos condiciones importantes. Uno es que si el motor es rotor bobinado, ese número de fases es 3 directamente. Pero si tengo un rotor jaula de ardilla, ¿sí? Lo que voy a hacer es calcular este M2, el número de fases, ¿cierto? Como el número de barras dividido entre el número de polos. De esa forma voy a obtener M2. Y aquí esta expresión me dice que un rotor jaula de ardilla, ¿sí? Es equivalente a un rotor de vanado de M2 fases, considerando una espira por fase. Eso es lo que me explica esta expresión de acá, ¿ya? ¿Para qué? Para validar esta expresión que tengo aquí arriba. Porque aquí solamente me dice que tanto el estator como el rotor deben ser igual el número de polos, ¿no es verdad? Pero en el jaula de ardilla no tengo acceso al rotor, entonces utilizo esta expresión y con esta expresión estoy validando esta ecuación que les estoy mostrando. Muy bien. Vamos a irnos al circuito equivalente del motor asíncrono. Aquí, R1 y R2 son resistencias debido a los bobinados, tanto del estator como del rotor, expresados en ohmios por fase. A partir de aquí voy a hacer todos mis cálculos por fase. Los flujos de dispersión en los devanados del estator y rotor dan lugar a las autoinducciones LD1 y LD2. Estos de aquí, estos coeficientes, ¿sí? En consecuencia, las reactancias de los arrollamientos en reposo, cuando la pulsación de la red es omega 1. A ver, ¿qué va a pasar acá? Tengo una reactancia en el estator X1 y tengo una reactancia en el rotor X2. Pero hemos dicho que los valores 1, 2 es estator-rotor. Pero este 2, al igual que aquí, este 2, estamos hablando de, ¿dónde está? Este 2, estamos hablando del caso rotor parado. Entonces, X1, estator, no se mueve, está detenido. X2, el rotor está detenido. ¿Qué va a pasar? LD1 o la autoinductancia 1 voy a multiplicar por la pulsación 2pi F1. Y la reactancia 2
la autoinducción en el rotor, voy a multiplicar por la misma pulsación porque el rotor está detenido. Solo cuando el rotor está detenido se valida estas expresiones. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista práctico puedo sacar el valor x1 y puedo sacar el valor x2. ¿Sí? Es más, lo hemos hecho en laboratorio. Entonces, esos valores divididos entre 2πf1, voy a tener los coeficientes de autoinducción, tanto de estator como de rotor. Pero si la máquina está girando, que es el caso normal, para eso han sido fabricadas estas máquinas, la frecuencia cambia al valor F2, o sea, voy a tener un omega 2, o sea, una frecuencia de pulsación 2 en el rotor, diferente a la frecuencia de pulsación 1 que es constante en el estator. Esta frecuencia va a cambiar dependiendo la carga que se coloque. Por eso, después de hacer algunas ecuaciones, esta reactancia 2 en movimiento va a ser igual a S veces la reactancia 2 en estado estacionario. ¿Cierto? Entonces, aquí esta reactancia 2 es cambiante y depende de la carga. Eso es importante que se den cuenta. ¿Ya? Ahora bien, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener la impedancia del secundario en cortocircuito, aquí, voy a ponerlo en cortocircuito y vamos a encontrar estas ecuaciones. ¿Qué me dicen estas ecuaciones? Esta tensión 1 es igual a la FEN que se está generando en el bobinado más la caída de tensión en el estator. Veamos. Esta tensión V1 va a ser igual a esta FEN más la caída de tensión en el estator. ¿Cierto? E2 en movimiento va a ser igual, o la FEN en movimiento va a ser igual, esta FEN en movimiento va a ser igual al consumo de estas dos, de esta impedancia, si ustedes lo quieren ver. ¿Sí? Aquí lo tienen, R2 y 2. ¿Sí? Las frecuencias de ambos circuitos son diferentes de valores F1 y F2, por eso estamos hablando de 2S, porque está en movimiento respecto al valor E2. Y aquí hay dos criterios importantes. ¿Ya? Este circuito que estamos viendo, este circuito equivalente de acá, tiene por, tiene por objetivo explicar el comportamiento del motor, o sea, cómo se va a comportar el motor bajo condiciones de carga. Se tiene un problema con las frecuencias de estator y rotor, ya que estas no son las mismas como en el caso de un transformador. Por tal motivo se debe expresar un devanado en función del otro, generalmente el rotor al estator. Entonces, aquí estamos hablando de casos relativos. O sea, yo no puedo medir eh, cuál es el desplazamiento del rotor, del rotor respecto al estator, porque tengo dos diferentes orígenes. Uno está en movimiento y el otro está quieto. Entonces tengo que hablar de valores relativos. ¿Ya? Por eso digo, tomando en cuenta esta situación, la corriente que circula por el rotor
este I2 que estamos viendo aquí, ¿sí? Estamos viendo que los parámetros de FEMS, estas de acá, y reactancia están referidos a la frecuencia F2. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 2S, ¿sí? Del rotor en movimiento. Fíjense, de esta expresión de acá. Pero si voy a multiplicar, este de acá llega a ser S veces X2, ¿cierto? Aquí es 2S, por favor. Si llego a multiplicar por S, o sea, quiero despejar S de este punto, voy a factorizar S, ¿sí? Lo que va a pasar es que al retirar este valor S de acá, el rotor debe estar quieto. Y al estar quieto, ya no voy a ver a R2, voy a ver R2 sobre S. Este de aquí es una reactancia ficticia, no existe en realidad esta de acá, ¿cierto? Este de acá es solamente para efectos de cálculo. ¿Por qué? Porque estoy indicando que la FEM en el rotor va a ser una FEM estacionaria debido al rotor que va a estar quieto. Entonces, al ser eso cierto, o sea, en la realidad no se va a dar que esta FEM sea debido al rotor quieto, simplemente estoy refiriendo el rotor al estator. Estoy viendo un caso relativo acá, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que voy a tener es que este señor X2 va a depender de la frecuencia F1. ¿Dónde está eso? Aquí está. Este señor X2 va a depender de la frecuencia F1. Y por eso estoy diciendo que esta tensión de aquí va a ser una tensión cuando el estator va a estar detenido o considerando que el estator va a estar detenido. ¿Ya? Hay dos formas de poder ver la corriente 2. Ambas me tienen que dar el mismo resultado, no pasa nada. Entonces, la frecuencia del rotor coincide con la del estator cuando la máquina está parada, que es lo que hemos visto, ¿sí? La ecuación 2 describe el comportamiento de un rotor con parámetros E2 y X2 referidos a rotor parado y deslizamiento igual a la unidad. Este señor. ¿Sí? Si va a estar parado el rotor, este deslizamiento tendría que ser 1. Por eso, esta resistencia que estamos viendo acá es una resistencia ficticia, porque no existe en la realidad. Esto sí, esto se puede, es más, existe en la realidad. Este E2, R2, X2S es cuando está en movimiento, pero es complicado medir estos parámetros cuando el sistema está en movimiento. Muy bien, vamos a ver aquí el circuito equivalente del motor asíncrono. Tenemos una tensión de entrada, una frecuencia F1, R1, debido a que tenemos un bobinado, no es nada más que un alambre envuelto, que lo podemos estirar y medir su resistencia, una reactancia 1, debido a la frecuencia, una FEM diferente a esta tensión, porque aquí hay una caída de tensión, una FEM
E2S en movimiento en el rotor, una reactancia y una resistencia. ¿No es verdad? Entonces, cuando el rotor está girando, esta tensión E2S va a ser igual a esta R por I2 más JX2S por I2. ¿Sí? Aquí estoy cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, voy a tener tensión a la FEM 1 y voy a tener FEM 2. Si el rotor está detenido o el rotor está parado, la velocidad de giro es 0, el deslizamiento es 1 y las dos frecuencias son iguales. Por lo tanto, aquí yo voy a tener F1 tanto para la FEM 1 en el estator y F1 para la FEM del rotor. Si dividimos esto, 4.44, F1, todo eso, K1, K2 aproximadamente son iguales. Lo único que me queda es N2, N1. ¿No espera? N2, o sea, E2 sobre E1. Voy a tener que en el caso de rotor parado, la FEM de rotación va a ser igual a la FEM E1 multiplicado por la relación de transformación. Cuando está detenido, este señor, este motor, se comporta como un transformador. Por eso la relación de transformador. Muy bien. Entonces, si el rotor está girando, esta frecuencia, en vez de ser F1, ¿dónde estamos? Acá. Aquí el rotor está detenido, por lo tanto, este señor F1 pasa al rotor. Si el rotor está girando, este se cambia por F2 debido a la carga que se tiene, ¿cierto? Tenemos datos importantes. Por ejemplo, la FEM en movimiento va a ser igual a S veces la FEM en estado estacionario. La reactancia 2, aquí, esta reactancia en movimiento va a ser igual a S veces la reactancia en estado estacionario. Esta tensión 2 que ya hemos visto, o la FEM 2 que ya hemos visto, ¿sí? Va a ser igual a, ¿qué cosa? A R, J veces R por I2 más J X2S por I2. Pero también podemos aplicar esta expresión cuando está el rotor parado y vamos a tener esta nueva relación, ¿cierto? Pero obviamente el rotor parado es ficticio, ¿no? O sea, solamente voy a sacar mi dato en vacío y ya cuando tenga carga multiplico por el valor expresado como deslizamiento de la carga y de ahí recién voy a tener la reactancia. Entonces, este RC que estamos viendo acá llega a ser una resistencia de carga que representa la potencia mecánica del motor. Esto, para efectos de cálculo, se tiene que aplicar la transformada de Park y la transformada de Clark. Son dos transformadas que que el resultado explica el comportamiento de la carga que se está colocando al motor. Cómo se comporta el motor para un comportamiento de carga, ¿ya? El desarrollo no corresponde explicarlo, o sea, la demostración no corresponde explicarlo porque nosotros necesitamos aplicar más bien el resultado de esa demostración.
¿Qué nos dice el resultado de esa demostración? Es que en el circuito eléctrico, cuando ustedes cambian la carga, el deslizamiento es el factor con el cual nosotros estamos viendo el cambio de carga en el motor. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es el resumen, ¿ya? Donde voy a tener E'2. Todos estos primas son valores referidos, ¿ya? Que va a ser igual a M, que es la relación de transformación, por E2, y esto va a ser igual a E1. ¿De dónde estamos sacando esto? De este punto de acá. Aquí lo tienen. Aquí estamos demostrando esta expresión. De la misma forma, I2' va a ser I2 sobre M. ¿Por qué? Porque estamos aplicando que el motor se comporta como transformador cuando el rotor está detenido. Este 2 es rotor detenido. En cambio, la reactancia y la resistencia 2, ficticias, todos estos son valores ficticios, están relacionados con la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí? Algo, algo importante. El circuito exacto me está indicando que acá es el bobinado en el estator. R1, debido al bobinado, entonces una resistencia, un número de vueltas, tiene el bobinado en el estator, puedo obtener su resistencia midiendo directamente. La reactancia 1, ya lo hemos visto anteriormente. X2R2 llega a ser el rotor. RC llega a ser la carga en el eje y esta resistencia y esta resistencia me permite determinar el calentamiento y las pérdidas en la máquina y la reactancia o este bobinado me permite determinar la magnetización del motor, el grado de magnetización que necesita el motor. Entonces, para tener un circuito aproximado, ¿qué es lo que está pasando? Voy a agarrar todo este punto y lo voy a trasladar al principio. Luego vamos a ver por qué se traslada al principio. Créanme por este momento esta posición, ¿ya? Ahora bien, como tengo dos resistencias aquí, al sumar estas dos resistencias voy a obtener R'2 sobre S, ¿ya? O sea, puedo manejarlo de la forma normal o puedo manejar de la forma simplificada. El resultado siempre es el mismo, no pasa nada. Aquí vamos a ver las potencias y las pérdidas en el motor. Entonces, tengo aquí RS del estator, tengo la reactancia del estator, tengo la reactancia del rotor, eh, tengo la magnetización del núcleo y tengo la carga, ¿sí? Aquí estoy despreciando lo que son las pérdidas en el hierro. Ahora, el balance de potencias. Esto ya es práctico. Vamos a introducir una potencia eléctrica que la vamos a llamar potencia 1 y vamos a tener como resultado la potencia mecánica útil como PU, ¿ya? ¿Qué pasa en el estator?
Hay pérdidas en el estator debido al calentamiento del hierro y del cobre, que los voy a llamar P sub P1. Cuando transfiero del estator al rotor, estoy llamando la potencia de entrehierro. ¿Sí? En el rotor voy a tener también lo mismo, la potencia de hierro y las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. Lo voy a llamar peso P2. Antes de entrar a la potencia útil, tengo que considerar la potencia mecánica interna y tengo que considerar las pérdidas mecánicas. Una vez que he considerado todas las pérdidas, recién voy a obtener la potencia útil. Muy bien, veamos cómo vamos a entender esto. Esta resistencia 1 o resistencia del estator me produce pérdidas Joule, pérdidas en el cobre 1, tanto en el estator como en el rotor. Ingeniero, perdón, ya le perdí el hilo. No sé si pudiera volver a explicar esto de E1 y E2. ¿Qué parte, perdón? Eh, Estaba E1 y E2 con motor en movimiento. ¿Esta parte? No, antes. ¿Cuál? Tú me dices qué diapositiva. Sí, antes todavía. En la tercera, creo. ¿Esa es? No, antes todavía. Ahí. Este de acá. ¿Este? Sí, parte, sí, no le llegaron a entender esto del E2S y el Ah, ya. rotor en movimiento. Ya. A ver, fíjate, este E2 es cuando el rotor está quieto, rotor Ya, parado. ¿cuál es? Es la tensión que es inducida por la Por el miliampere, campo la magnético, tensión ¿estamos de acuerdo? de barra. Perdón, no te escucho bien, está entrecortado lo que me habla. Sí, esta tensión es en extremos de barra, en el rotor. Esta tensión es, a ver, te voy a indicar dónde está. Acá. Esa tensión está aquí. Es que como es jaula de ardilla, entonces tú tienes que medir entre un punto y otro punto y vas a obtener esa tensión en el caso jaula de ardilla. En el caso rotor bobinado, te has debido fijar en el laboratorio, tenemos 3 terminales que podemos acceder al rotor. En esos puntos tienes que medir esa tensión. Pero generalmente cortocircuitamos o colocamos una resistencia adicional y luego cortocircuitamos, ¿es correcto? Sí, sí. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo vas a medir esta tensión si tienes un cortocircuito? Lo que vas a hacer es aplicar esta expresión de acá. E2 en estado detenido representa esta expresión, F1, ¿cierto? Si vas a hacerlo en movimiento, ¿por qué digo que E2 en movimiento es igual a S veces E en estado detenido? Porque esta frecuencia 1 se transforma en frecuencia 2 en movimiento. Y la frecuencia 2 en movimiento es S veces F1. Entonces aquí E2S es S veces F1. Si tú divides eso, vas a ir simplificando y lo que te va a quedar es esta expresión de acá, porque estás reemplazando esta expresión aquí. ¿Se ha entendido? Entonces vendría a ser la
tensión equivalente para producir la corriente de rotor inducida. La tensión, no la corriente, es la tensión. FEM, es la FEM en realidad, ¿sí? Es un valor equivalente, correcto, que me produce la FEM en el caso de rotor en movimiento. ¿Estamos? Sí. Inge, disculpe, una pregunta. ¿El N2 llegaría a ser el número de bobinas o el número de barras? No, el número de vueltas del rotor. Este es número de vueltas de estator, número de vueltas de rotor. Ya, y en el caso de jaula de ardilla, ¿cómo? En el caso de jaula de ardilla, ¿dónde está? Aquí está. En motores rotor bobinado, el número de fases es 3, pero en rotores de jaula de ardilla se calcula de esta forma. Encuentras tu número de fases, no encuentras tu número de vueltas. ¿El 2P es pares de polos o...? Este 2P es número de polos. El P es pares de polos. A ver, este de aquí es pares de polos. 2P es número de polos. Ya, está bien, gracias. Ok, ¿qué otras dudas tienen? Inge, disculpe, en esta misma, SM2, perdón, SN2 llegaría a ser simplemente SB, ¿verdad? ¿O ¿Cuál? En la siguiente expresión, Inge, para el N2, ahí. No, este es el número de barras. A ver. Ya, pero lo que no estoy entendiendo, Inge, en esa parte, ¿SM2 estaría reemplazando al N2 o...? No. Este M2 que estás viendo acá, este M2 es el número de fases. En el caso rotor bobinado, tú tienes 3 fases, ¿no es verdad? RST, L1, L2, L3, ¿cierto? Este M2 que estás viendo aquí es para el caso de jaula de ardilla. Es una representación matemática para decir cuántas fases tienes en un caso jaula de ardilla. Eso es lo que te quiere decir. Y para aplicarlo a la ecuación, a la de E2. Aquí arriba. Sí. Aquí está, mira. Número de polos con las que se confeccionan ambos arrollamientos deben ser iguales. Por lo tanto, este N2 debería ser próximo al N1 que tienes aquí. En el caso jaula de ardilla. En el caso rotor bobinado, tú puedes contar tu N2. ¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, las pérdidas Joule en el estator y en el rotor están dadas por las resistencias R1 o RS y R'2 o R'. Las pérdidas en el hierro están dadas por esta resistencia de acá. La magnetización está dado por esta bobina de acá. Y las reactancias están dadas por estas dos bobinas, ¿no? Ahora bien, veamos qué es lo que pasa. La potencia eléctrica de entrada es 3 veces U por I por coseno phi. No se olviden que estoy hablando por fase, ¿no es verdad?
Al hablar por fase, al tener 3 fases, el valor 3 está presente. Entonces, la potencia de pérdidas en el estator llega a ser las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Veamos. Las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el hierro. Aquí está. Las pérdidas en el cobre son I cuadrado R. ¿Por qué tengo el 3 de las 3 fases? ¿No es verdad? I1 cuadrado R1 y el 3 llegaría a ser de las 3 fases. En cambio, las pérdidas en el hierro llega a ser la tensión al cuadrado sobre la resistencia del hierro. La tensión sobre la resistencia en el hierro. 3, de nuevo, por las 3 fases. La potencia de entrehierro puede ser esta potencia 1 menos estas pérdidas en el estator. O, si ustedes quieren, pueden ser la potencia mecánica interna más la potencia, las pérdidas en el cobre 2. ¿De dónde está viniendo esto? De aquí. Como aquí es el paso del estator al rotor, puedo tener esto. ¿Dónde está? Esta potencia menos esto, que está en este punto, o puedo tener esta potencia más esta potencia que están también en este punto, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta expresión. La potencia mecánica interna más la potencia en el cobre. Esta potencia en el cobre se la puede relacionar en función del deslizamiento y podemos obtener esta nueva expresión como potencia mecánica interna. La potencia de pérdidas en el rotor es P sub P2. P sub P2, ya estamos hablando en el rotor. Es pérdidas en el cobre 2, pérdidas en el hierro. De la misma forma, pérdidas en el cobre 2, 3 veces I'2 al cuadrado por R, pero estas pérdidas en el hierro las asumimos próximas a 0 porque en magnitud es muy pequeño respecto a este de acá. ¿Ya? Entonces, podemos obviar, si quieren, las pérdidas en el rotor del hierro. La potencia mecánica interna es, ¿qué cosa? La potencia mecánica interna está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, es I cuadrado por R y por 3. Y la potencia útil va a ser esta potencia mecánica interna menos la potencia de pérdidas mecánicas, ¿cierto? Esta potencia de pérdidas mecánicas llegaría a ser por fricción. Y todo lo que engloba rodamientos, ventilador, todo ese tipo de cosas. Y al final voy a obtener el rendimiento, que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Cierto? Entonces, fíjense que la potencia de entrada que está aquí arriba, después de pasar por todo este periodo, recién voy a tener una potencia mecánica en el eje, pero tengo que evaluar cuánto de esta potencia estoy utilizando en el eje, por eso es el rendimiento. Estoy usando el 80%, estoy usando el 70%, estoy usando cuánto porcentaje de la potencia de entrada. Muy bien. Dije una consulta. Dime. La potencia útil es la que está en placa, ¿no? Del motor. Exactamente. La potencia
que está en placa es la potencia útil. A esa potencia útil también tienes, en algunos casos tienes el rendimiento. Eso generalmente te lo da la hoja de datos del motor. Por lo tanto, con esa hoja de datos y con tu potencia de salida o la potencia en el eje, puedes encontrar la potencia que necesitas entregar a tu motor para que te dé esa condición. Y una consulta más para, en caso de no tener el rendimiento en la placa y tener solamente la potencia útil en la placa, bueno, en nuestro caso, en los laboratorios tenemos el COSFI en la placa. Sí. ¿Ese COSFI podemos usar para hallar la potencia de entrada? No, nada que ver con la potencia de entrada. Tu potencia de entrada está con un factor de potencia 1, diferente al factor de potencia de la máquina. Entonces, automáticamente la potencia de entrada sería 3U por I nada más y... Por el coseno phi, por el factor de potencia. Pero el factor de potencia, ¿de dónde lo sacaría? Puedes calcularlos. O sea, tu potencia 1 puedes medir, ¿no es verdad? Tienes el equipo, el batímetro. Tensión corriente puedes medir. Despejas de ahí tu factor de potencia. Sí, está bien, tienes razón, Inge. ¿Estamos? Pues es el laboratorio nomás, lo que estamos viendo acá. Ya. Para efecto práctico, este rendimiento se asume entre 0,75 a 0,9. ¿Por qué? Porque ahora los motores están viniendo con alto rendimiento, ¿no es verdad? Entonces, dentro de ese rango podemos movernos con este rendimiento. Solamente para efectos de cálculo. Si no tienen este dato, pueden asumir esos valores que les estoy indicando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos. Vamos a ver el ensayo del motor asíncrono en vacío y rotor trabado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí. Este circuito exacto que estamos viendo, cuando el motor trabaja en vacío sin carga, la velocidad del eje del motor es próxima a la velocidad de sincronismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto les da el deslizamiento? Aquí. 1500 es la velocidad de sincronismo, ¿cierto? Para el motor del laboratorio. Y en vacío, aquí ustedes tienen un valor de 1490, pongamos. ¿No es verdad? 1500 menos 1490, aquí les da 10. Entre 1500, ¿cuánto les da el deslizamiento? Cerca a 1. ¿Perdón? 10 dividido entre 1500. Un número muy pequeño, próximo a 0. Ajá.
próximo a 0. Perfecto. Entonces, si este valor es próximo a 0, cualquier cantidad dividida entre un valor muy pequeño, ¿qué es lo que pasa? Crece. Es muy grande, ¿no es verdad? Por lo tanto, la corriente... Va a disculpar un ratito, me están llamando. Perdón. Disculpen. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, un valor dividido entre un valor muy pequeño, esto crece bruscamente, ¿cierto? Y por esta razón es que esta corriente que están viendo acá no va a circular por este lado. Al tener un valor muy grande, es como si pusieran una resistencia muy grande que limitara la corriente y esta corriente va a pasar directamente por acá. La corriente va por el camino de menor impedancia, ¿sí? En vacío, por eso ese valor de 1490, la caída de tensión acá es muy pequeña. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es solamente considerar la parte que esté en paralelo, ¿sí? En vacío se asume que el eje no tiene carga y la potencia RC es solo para la pérdida, lo que hace que I2 es próximo a 0. ¿No? O sea, como RC es muy grande, entonces esta corriente 2 es próximo a 0 y al ser próximo a 0, solamente estaríamos viendo esta condición en paralelo. ¿Qué me permite calcular el ensayo en vacío? Este ensayo en vacío se lo hace a tensión nominal. Es un solo dato que necesito. Me permite calcular la resistencia en el hierro y la reactancia mutua. Perdón, la reactancia. Este de acá. ¿Sí? R1 se calcula con tensión continua entre dos fases. Tomen en cuenta eso. Lo que hemos hecho nosotros en laboratorio es medir directamente R1. Pero ese R1 medido no está considerando el R1 cuando está en operación la máquina. Es por eso que necesitamos tensión continua. ¿Para qué? Para que podamos tener el R1 cuando la máquina está en operación. Estamos asemejando que la máquina está en operación y ese valor es el que tenemos que usar. ¿Ya? En cambio, el ensayo en rotor bloqueado o cortocircuito, N del rotor es 0, ¿sí? Al ser 0 N del rotor, al ser 0 N del rotor, N1 sobre N1, este deslizamiento vale 1.
Por eso el deslizamiento aquí decimos 1. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno, ¿verdad? Este deslizamiento vale 1. 1 menos 1, 0. Entre comillas, estamos aplicando un cortocircuito en este punto. Si hay un cortocircuito, esta corriente va por el camino de menor impedancia y no considera esta parte de aquí. Es por eso que no estamos considerando el trazo paralelo, solamente estamos considerando la malla por la cual está circulando esa corriente de cortocircuito. Ahora, el ensayo de rotor bloqueado se lo hace a corriente nominal, o sea, debemos llegar a la corriente nominal. ¿Qué va a pasar? Mediante la potencia activa consumida se puede calcular el R1 y el R'2. La potencia va a ser igual a ¿qué? A la tensión al cuadrado sobre la resistencia, y esa resistencia es la suma de estos dos. ¿Nos verá? Como ya teníamos calculado R1, despejaríamos R2. Mediante la potencia reactiva consumida se puede calcular X1 y X2. A ver, podemos tener X1 y X2, sí, podemos calcular esta potencia reactiva, ¿ya? Hay algo interesante. La norma IEEE 112 recomienda ensayar al 25% de la frecuencia 1. El rotor siempre tiene baja frecuencia y el estator alta, ¿no es verdad? Entonces, vamos a corregir los valores obtenidos de X1 y X2 multiplicando por la relación de la frecuencia nominal respecto a la frecuencia de ensayo. Ahí vamos a obtener estos valores X1 y X2. ¿Qué hacemos en laboratorio? Calculamos la impedancia. La impedancia es R1, R2 cuadrado más X1, X2 cuadrado, todo eso en raíz. Como ya tenemos R1, R2 y la impedancia, despejaríamos X1 y X2. Eso lo hemos hecho siempre en laboratorio. O sea, no tengo un variador de frecuencia en laboratorio para bajar al 25% de la frecuencia 1 y por lo tanto, a través de la impedancia estaría calculando esos datos. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí que tengan? Ya, ok. Ingeniero, entonces para el laboratorio que hacemos es corregir con el voltaje porque estamos variando el voltaje y no la frecuencia. ¿O cómo sería? Claro, correcto. Correcto. Ahí. Sí. ¿Qué otras dudas tienen? Ok. He subido hoy día un paper sobre selección de motores. Para el día lunes necesito que busquen un proyecto para poder seleccionar el motor. ¿Ya? Si van a ser proyectos iguales, yo les voy a dar proyectos. Entonces, necesito definir el día lunes qué proyectos van a realizar y ese proyecto me lo van a presentar como su segundo parcial. Vamos a definir
fecha del segundo parcial y hasta esa fecha ustedes tendrían que desarrollar el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. Muy bien. No nos falta mucho por avanzar. Estamos acá. Tenemos que llegar hasta la diapositiva 160, o sea que no hay mucho problema de esa parte. Ya, y esto ya es más práctico, así es que no se preocupen de esta parte de aquí. Muy bien. Inge, Sí, disculpe, respecto al proyecto, ¿cómo lo vamos a escoger o elegir o buscar? Sí, por favor. necesito que tengan un proceso definido. Y para ese proceso puede ser 2, 3 motores en un proceso, entonces me calculan los 2 o 3 motores que van a requerir. ¿Sí? Oye, ya, gracias, Inge. Yo les voy a dar el esqueleto o el formato de presentación y sobre eso nos vamos a regir. Eso el día lunes les voy a facilitar. Mm, disculpen que la insistencia. Entonces, también nos va a dar algunas opciones o ideas sobre qué proyectos podemos presentar, por favor. Sí, es que, claro, como son varios en clase, por decir, uno va a querer hacer ascensor y otros dos van a tener lo mismo, entonces no tiene sentido, tienen que hacer proyectos diferentes. Ok, Ok, nos vemos entonces la siguiente clase, muchachos. Muchas gracias. hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Inge.